Buenos días. Os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones, una iniciativa de Benco con la colaboración de Caja Rural de Navarra Acción Social, para poner en valor el poder de la buena comunicación. En esta ocasión, seguimos poniendo el foco en entidades que trabajan cada día cerca de las personas. Y hoy nos acompaña Mayalen Ruiz, técnica de comunicación de CERMIN, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. Buenos días, Mayalen, y gracias por compartir este rato con nosotros. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Muy bien, encantados de que estés aquí. Antes de empezar, vamos a situar qué es CERMIN, ¿no? CERMIN Navarra es una organización sin ánimo de lucro que representa y agrupa a las entidades del ámbito de la discapacidad en la comunidad foral. Su finalidad es participar plenamente en la vida social de Navarra para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad, para impulsar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia una inclusión real en todos los ámbitos. Además, CERMIN forma parte del CERMI, que es el comité estatal que reúne a las organizaciones representativas de la discapacidad en el ámbito estatal. Y vamos a empezar ya con Mayalen, con lo básico, para quien no os conozca. ¿Cómo nace CERMIN y qué estaba sucediendo entonces para que se viera necesaria una voz común del sector en Navarra? Pues mira, CERMIN nace hace 25 años, porque justo este 2026 vamos a cumplir nuestro 25 aniversario, y nace un poco la necesidad de unir fuerzas. Había entidades que trabajan la discapacidad que lo estaban haciendo a nivel estatal con el CERMIN estatal que has mencionado, entonces nos preguntamos el por qué no también replicar ese comité en nuestra comunidad foral de Navarra y se decidió por este motivo ponerlo en marcha. Hoy en día la formamos 13 entidades y 3 federaciones, que eso incluye un total de 57 entidades sociales que trabajan por la discapacidad y representamos a todo tipo de discapacidad. La discapacidad visual, auditiva, física, orgánica, intelectual o del desarrollo y psicosocial. Muy bien. Y cuando hablamos de CERMIN como una voz común, claro, vosotros decís representar y defender a las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué hacéis en vuestro día a día para mostrar que esa defensa se traduce en cambios tangibles? Pues mira, cuando has mencionado dónde estamos presentes y qué significa para CERMIN estar en el día a día, estamos en más de 20 consejos y órganos donde se toman decisiones y estamos ahí no solo presentes, sino aportando nuestra visión, recogiendo las necesidades que puedan tener las personas con discapacidad y un poco qué se puede hacer para mejorar la calidad de todas las personas. Sí que te diré que yo creo que con los años hemos conseguido ser un referente en materia de discapacidad, y ya no solo discapacidad, sino de accesibilidad, y cada vez más nos llegan consultas, ya no solo de personas particulares, sino empresas, administración, que se interesan y que quieren hacer las cosas bien y por eso nos preguntan. Uno de vuestros objetivos está promover la accesibilidad y el desarrollo de la vida autónoma y la supresión de barreras de todo tipo. ¿Qué barreras dirías que son hoy las más urgentes en Navarra? Vale, cuando hablamos de barreras, lo primero que igual se nos pueden venir a las personas es barrera física. Esa barrera para entrar a un espacio, si tiene rampas, si hay un ascensor, escalera, y nos quedamos con eso. Pero es que las barreras van mucho más allá, o sea, hay barreras cognitivas, hay barreras sensoriales, información, por ejemplo, que igual tiene que estar en lectura fácil para que todas las personas lo puedan comprender. Cuando vas a hacer un trámite electrónico en la administración, que sea una ruta sencilla, que haya una señalítica que todos comprendamos. Entonces hay barreras que no son solo físicas, que las tenemos ahí y es las que tenemos que dar un impulso y saltarlas. Y en ese sentido, ¿dónde notáis que queda más camino por recorrer? Pues mira, en ese sentido yo creo que son las barreras sociales, las que tenemos nosotras como personas, esos prejuicios, estereotipos que a veces tenemos hacia las personas con discapacidad, o a veces es básicamente el miedo a lo desconocido. Entonces igual tenemos que hacer un trabajo de cambiar nuestra mentalidad, y por eso desde CERMIN es lo que intentamos hacer, de informar, visibilizar, para que esa realidad llegue a toda la sociedad y tratemos a las personas como realmente son personas. Pues al hilo de esto,
sí me gustaría saber qué podemos hacer la ciudadanía o el resto de personas en nuestro día a día para ser más inclusivos con las personas con discapacidad. Pues yo creo que básicamente es tratar a las personas como lo que son, personas, no centrarnos en su discapacidad, sino centrarnos en lo que realmente nos une. Y una vez que tú veas a una persona que está al lado, que puede tener discapacidad o no, yo creo que todo va a fluir, vas a normalizar y al final va a ser algo que nos enriquece como sociedad y lo que tenemos que trabajar para que no haya diferencias. O sea, hay realidades muy diferentes, pero al final somos personas, que es lo que nos une como sociedad. Al hilo de esto, pues persona con discapacidad, no ni es minusválido, ni tienen otras capacidades, son palabras o expresiones que interiorizamos, o a la hora de utilizar los verbos tiene discapacidad, es algo más positivo que decir padece, sufre, está postrado. Entonces tenemos que intentar adecuar un poco el lenguaje y al final lo que decimos desde CERMIN es intentar conseguir una sociedad más inclusiva, y eso empieza desde todos los niveles. Dentro de CERMIN nos gustaría saber qué papel tienen las propias personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo se asegura su voz en el centro? Vale, es que en este caso, por ejemplo, somos un comité de entidades que representa a personas con discapacidad. El CERMIN igual no tiene ese trato directo, esa atención directa que puede tener otra entidad que trabaja la discapacidad visual, auditiva. Nosotros nos relacionamos con las entidades, pero eso no quiere decir que la voz de las personas con discapacidad o su familia esté en el centro. En muchos de los grupos de trabajo, porque en CERMIN se trabaja bastante en grupos de trabajo, los dividimos pues igual, grupo de trabajo de género, educación, de empleo, según los temas que consideramos que tienen que estar un poco ahí en la agenda pública. Entonces en esos grupos participan personas con discapacidad y o familias, y si no es el caso, desde las propias entidades hacen una labor fundamental porque nos recogen esos testimonios, esos datos, las demandas que pueden tener las personas que van a sus entidades, y desde ahí, desde su voz, es donde trabajamos. ¿Qué tipo de consultas os llegan más a menudo o qué suele buscar la gente cuando contacta con CERMIN? El 65% vienen de personas particulares que quieren interesarse por algo, y dentro de los temas así como estrella diríamos que está el tema de accesibilidad, empleo, súper importante, y también qué ayudas, recursos o apoyos pueden tener las personas con discapacidad. Y la mayoría de las personas que nos llaman son personas con discapacidad, aunque no también recibimos consultas de ayuntamientos, administración públicas, pero el foco central son personas con discapacidad que llaman para preguntar sobre sus derechos. Muy bien. Al hilo de esto, hablabas ahora del empleo, etcétera. Vamos a aterrizar con algunos datos. Navarra cuenta con unas más de 36.300 personas con discapacidad reconocida, de las cuales casi 18.000 están en edad laboral. Sin embargo, solo un 38% accede al mercado del trabajo. Además, el 47% de las contrataciones realizadas en 2024 a personas con discapacidad física u orgánica fueron temporales, y en discapacidad intelectual se menciona que solo un 2,4% dispone de empleo. Con estas cifras en la mesa, ¿qué lectura hacéis desde CERMIN? Para nosotros el tema del trabajo, el empleo, es súper importante porque es la puerta que lleva a la persona a una vida autónoma, a la dignidad, a desarrollarse plenamente en la sociedad. Y por eso desde CERMIN, aparte del grupo de empleo que tenemos y salen ahí iniciativas o medidas, en los últimos años hemos estado trabajando en esto. Por ejemplo, con el Servicio Navarro de Empleo hemos desarrollado una campaña de comunicación para incentivar la contratación de personas con discapacidad en el empleo ordinario, y hace un mes desarrollamos también una jornada evento de empleo público y discapacidad para ver qué barreras hay o qué obstáculos encuentran las personas con discapacidad cuando quieren acceder a un puesto en la administración pública, y ver qué barreras todavía nos quedan. Mayalen, vamos a hablar ahora de comunicación, de la comunicación como herramienta para avanzar en los objetivos sociales. En una entidad como CERMIN, ¿para qué sirve la comunicación? ¿O qué valor aporta cuando el objetivo es defender derechos, construir alianzas y cambiar realidades, sobre todo?
Pues en CERMIN la comunicación es fundamental, porque al final somos un comité que representa, ya no solo representa, necesitamos informar, necesitamos que nuestra voz llegue. También estamos formados por 57 entidades que mostramos la voz de CERMIN, pero también tenemos que dar ese respaldo, ese altavoz a las entidades que forman parte de nosotras. Lo que queremos nosotros, nosotras, es que la voz llegue, da igual el canal que utilicemos, el medio, pero que llegue, y al final poner a las personas con discapacidad en el centro y realizar la comunicación desde ahí. ¿Cómo equilibráis la comunicación entre esas diferentes entidades, ¿no? Porque no todas tienen los mismos intereses? Eso es, a veces es un poco complicado porque son realidades muy, muy diversas. Entonces vamos a ir a lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces tenemos esa base sólida que es ya la que nos está marcando por dónde tenemos que ir. Y luego, dependiendo qué canal, qué tipo de información, pues utilizamos unos medios o otros, pero al final es un poco consensuar qué estamos haciendo, coordinarnos y trabajar un poco de manera coordinada y común. Sí, centraros en lo que os une. Eso es. Y no tanto en lo que os puede separar o las pequeñas diferencias que pueda haber o intereses de cada una de las entidades. Eso es. Muy bien. Recientemente habéis presentado el estudio Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias. Sí. ¿Qué habéis detectado en este estudio? ¿Cuáles han sido las principales conclusiones que habéis obtenido? Principalmente realizamos este estudio porque veníamos viendo que de años aquí nos llegaban a CERMIN bastantes consultas, o más que consultas, desinformación de muchas familias o el propio alumnado con discapacidad que no eran conocedores de sus derechos en el ámbito educativo. Entonces se decidió que si estamos detectando esa carencia, el por qué no recopilar información a través de familias, a través de grupos de discusión, de encuestas, para ver qué estaba pasando. Y una de las conclusiones que sacamos y que da nombre al informe es que la información no estaba llegando de manera correcta. Entonces, claro, si la información es un derecho que tienes como persona, no llega, entonces si se empieza a comunicar bien desde el principio, esos problemas que igual nos pueden llegar a posteriori, ya los frenamos desde raíz. Más allá de ese estudio, ¿qué iniciativas de comunicación destacas en el último tiempo? Pues la verdad que en este aspecto de informar y sensibilizar llevamos en CERMIN un ritmo frenético y hacemos bastantes acciones y muy diferentes entre ellas. Pues por ejemplo, ¿qué podemos mencionar? Como hemos dicho anteriormente, la campaña de sensibilización que hicimos con el Servicio Navarro de Empleo para fomentar el empleo en este caso. Otro de nuestras acciones que la verdad que está teniendo un buen recorrido es que realizamos un documental con personas con discapacidad, y no personas, sino mujeres con discapacidad, que eran 6 y contaban sus testimonios de vida. Ellas eran las protagonistas y ya no solo tenemos ese contenido pues colgado en nuestro canal de YouTube, sino que lo estamos intentando mover por diferentes espacios, la Casa de las Mujeres, algún pueblo, movernos, no solo quedarnos aquí en Pamplona, sino movernos también en la zona rural, que a veces cuesta, y un poco ese tipo de acciones. También trabajamos desde el tercer sector, pues cuando llega la campaña de la declaración de las rentas, saber que existe la X de interés social, que a veces igual no somos conocedoras, y luego hacemos bastante material divulgativo, guías. Hemos hecho un manual de buenas prácticas para la interacción con las personas con discapacidad, para ver cómo nos tenemos que dirigir a ellas, porque igual hacemos cosas que las interiorizamos, no son así, y también una guía de servicios de atención temprana de nuestras entidades, o sea que en sí muchas cosas, más uno de los pilares que es importante para CERMIN es cuando desarrollamos jornadas o eventos, porque sacamos temas que creemos que son importantes. Por ejemplo, en noviembre realizamos una jornada sobre envejecimiento y vida adulta en las personas con discapacidad, y es un poco ese tipo de acciones: informar, comunicar y a la vez visibilizar y sensibilizar a la sociedad. Entendemos que los medios de comunicación son importantes para vosotros, para CERMIN. ¿Qué os permiten conseguir los medios de comunicación?
Pues los medios son súper importantes en el caso nuestro, porque al final nosotros lanzamos un mensaje, lo difundimos, pero cuando llegan los medios de comunicación, al final es un altavoz, se multiplica y llegamos pues igual a personas que igual de otra manera no estamos llegando. Y también es que para nosotros es importante, porque ya no solo contamos algo, informamos, es que es probable que igual de eso que se esté hablando en los medios esté causando una incidencia real, se meta en la agenda pública y ya en los órganos donde se toman decisiones se empieza a hablar y a empezar a trabajar para que las situaciones puedan mejorar. En ese sentido, cuando se habla de discapacidad en medios o en redes sociales, ¿qué crees que debería cuidarse más para no caer en tópicos? Porque como has dicho tú, tiene impacto lo que se publica, cómo se habla, lo que se cuenta, tiene un impacto. Eso es, tiene un impacto y yo creo que es que lo fundamental es dejar de lado estereotipos, prejuicios. Hay que cuidar mucho el lenguaje y cómo mencionamos las cosas. Cuando vas a sacar imágenes, muestra a la persona con discapacidad, no en una imagen que le denigre su dignidad, sino mostrar en su día a día. Trata la discapacidad como algo positivo, huye de lo negativo. Y también algo importante es a veces, hoy en día que hay mucho sensacionalismo y se habla de las personas con discapacidad como superheroínas, superhéroes, no, trátales como son, personas con discapacidad. Mirando hacia los próximos años, Mayalen, ¿qué reto os gustaría abordar con más fuerza desde CERMIN y qué papel va a jugar la comunicación para conseguirlo? Pues partimos que yo creo que el objetivo y la misión de CERMIN va a ser la misma, que va a ser informar y sensibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Sí que es verdad que este año a nivel de discapacidad va a ser importante para CERMIN como entidad, por un lado porque cumplimos nuestro 25 aniversario y por otro lado porque se celebra también el 20 aniversario de la Convención de las Personas con Discapacidad aprobado por la ONU. Entonces, en relación a estos dos hitos, acontecimientos que vamos a tener este 2006, yo creo que vamos a dirigir un poco nuestra acción y actividad comunicativa. Informar, sensibilizar y aprovechar pues, estos aniversarios. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedase quienes nos están viendo en relación a las palabras, a la inclusión de las personas con discapacidad, etcétera? Pues que las palabras son superpoderosas, aunque creamos que no, tienen un valor y cada palabra cuenta. Según cómo articulas tu comunicación, según cómo quieres dirigirte, tanto en nuestro caso a la ciudadanía cuando hacemos sensibilización social, cuando trabajamos en red, cuando hacemos incidencia política, el poder de la palabra. Y al final, si la utilizas bien, si consigues que todo sea como más inclusivo, accesible, al final es luchar como sociedad juntos y juntas para que esos estereotipos decaigan y al final las personas con discapacidad las tratemos y defendamos sus derechos como son, que son personas. Muy bien, pues unas ideas muy interesantes para terminar y que no siempre las tenemos interiorizadas, así que gracias por recordarlo. Muchas gracias, Mayalen, por esta conversación y por el trabajo que hacéis en CERMIN. Oye, pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Encantados. Y con esto cerramos ya esta edición de Conversaciones. Muchas gracias a Caja Rural Acción Social por su colaboración y a todas las personas que nos veis, os emplazamos a la siguiente entrevista de Conversaciones. Un saludo.